Hola amigos Sportstream, bienvenido a los mejores estadios peruanos para torneos internacionales de Conmebol. Este es el video más esperado por toda la comunidad de Sportstream. Es la continuación del video que hicimos de los mejores estadios peruanos, pero solamente de Lima, y estaban pidiendo mucho el de provincias, y acá está el video. Sin embargo, recordemos que son solamente estadios peruanos que están aptos para jugar torneos de Conmebol, es decir, Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Así que hay muchos estadios peruanos en la serranía, en la selva, en la costa, el norte, el sur, que todavía no están en este video porque no están aptos, pero podrían estar en un futuro. Así que vamos de inmediato con el video. Y empezamos con el Estadio Monumental de la UNSA, Estadio Monumental Virgen de Chapi o simplemente Estadio de la UNSA. Es el estadio más grande de Arequipa y el segundo más grande del Perú, después del Estadio Monumental de la U en Lima. Pertenece a la Universidad Nacional de San Agustín, la verdad mi alma mater. Su construcción se inició en 1991 y gran parte del financiamiento se dio gracias a la venta de rifas por parte de los estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad. La primera etapa se inauguró el 11 de noviembre de 1993 y este estadio sirve de casa para el Melgar de Arequipa en la Liga 1 o cualquier equipo de Copa Perú que represente a la región de Arequipa. Cuenta con un aforo proyectado máximo de 42.000 personas. Actualmente el Instituto Peruano del Deporte establece 40.370 espectadores como su capacidad controlada. En este recinto se jugaron la final de la Copa Sudamericana del 2003, donde el Cienciano del Cusco se coronó campeón de Sudamérica, luego de vencer al River Plate de Argentina. También ha albergado los partidos de primera fase de la Copa América del 2004, así que cumple obviamente con la capacidad mínima requerida desde las primeras fases hasta una posible final de Copas Conmebol, es decir, Copa Sudamericana o Copa Libertadores. También tiene área de prensa, antidoping e iluminación artificial, así que es uno de los estadios más aptos y mejores en nuestro suelo peruano. Pasamos luego al Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco, más o menos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Actualmente se está remodelando y estará operativo en abril del 2021 con una capacidad de 45.000 espectadores. El estadio es propiedad del Instituto Peruano del Deporte y en él juegan su partido local los clubes Cienciano del Cusco y el Real Garcilaso, que ahora se llamará a partir de este 2020 el Cusco Fútbol Club, que participa en la primera división del Perú respectivamente, aunque también hay que decir que lo utiliza el Deportivo Garcilaso y cualquier otro equipo de Cusco que represente ese departamento en la Copa Perú. Fue inaugurado en 1950 con un aforo de 22.000 espectadores. Sin embargo, con ocasión de la realización de la Copa América del 2004 en el Perú, el estadio fue ampliado en su capacidad actual de 45.056 espectadores. Además posee la mejor cancha natural del Perú. En la inauguración de las luces artificiales fueron Cienciano y la selección paraguaya. El recinto cusqueño albergó 3 finales de primera división en el 2001, 2006 y el 2012, además de una final de la Copa Perú en 2011. Asimismo ha sido sede de encuentros internacionales de Cienciano y Real Garcilaso, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, por lo que se entiende que también podría albergar toda la fase de los partidos de torneos de Conmebol. Pasamos luego al Estadio Manuel Rivera Sánchez, ubicado en la ciudad de Chimbote, en la región Ancash. Fue inaugurado el 30 de junio del 2007 con un partido internacional juvenil entre las selecciones sub-17 de Perú y de Colombia. El moderno estadio es sede del Club José Gálvez de Chimbote, que participa en la Copa Perú. Cuenta con palcos y butacas especiales, además de césped artificial, pero habría que ver si cumple con los requerimientos de Conmebol, ya que saben que debe ser de nivel 1 tipo FIFA. El nombre del recinto es un homenaje al más glorioso futbolista chimbotano, Manuel Rivera Sánchez, quien llegó incluso a integrar la selección peruana. Tiene una capacidad de 36.000 espectadores, por lo que podría albergar todas las fases de los torneos de Conmebol. A 2 años de su inauguración, el 24 de junio del 2009, la Municipalidad Provincial de Santa presentó la obra de complementación del escenario deportivo, realizándose la inauguración de la pista atlética, iluminación artificial, tablero electrónico y cámaras de seguridad, por lo que es un estadio que bien podría servir de sede para los torneos internacionales, al menos en el norte peruano, siempre y cuando mejoren el césped sintético, que hasta donde nos enteramos está desgastado y en pésimas condiciones.
Pasamos luego al Estadio Mágico de Mansiche, que se ubica en la ciudad de Trujillo, siendo el más grande de la región de La Libertad, donde hacen de local el Carlos Manucci y el César Vallejo en la primera división, aunque también lo han usado equipos del norte peruano para disputar encuentros por Copa Sudamericana, como es el caso de UTC de Cajamarca este 2019. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1946 con el nombre de Estadio Modelo de Trujillo. En 1993 se instalaron las 4 torres de iluminación artificial que hacen posible la realización de encuentros internacionales de noche. Con motivo de la Copa América del 2004, el estadio fue totalmente remodelado, ampliando su capacidad a 25.036 espectadores. También se instaló un marcador electrónico y en el estadio se realizó la ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial Sub-17 del 2005, así como 6 encuentros de primera fase, un encuentro de cuarto de final y uno de semifinales. Por todo lo expuesto, el Estadio Mansiche Trujillo es apto para albergar las copas internacionales de Conmebol hasta los cuartos de final. Pasamos luego al Estadio Heraclio Tapia, que se encuentra en la ciudad hermosa de Huánuco. Luego de ser remodelado, cuenta con un aforo de 25.000 espectadores. Se comenzó a construir en el año 1932, cuando el León de Huánuco clasificó por primera vez a la Primera División de Perú. De hecho, es el escenario principal de cualquier equipo de la zona en Copa Perú. Es la sede de los equipos de la ciudad como León de Huánuco y Alianza Universidad en la primera división, aparte del aforo necesario para disputar encuentros hasta los cuartos de final de Copa Sudamericana y Libertadores. También posee el tablero electrónico, por lo que estaría presto para poder jugarlos, hecho que no ocurre desde el 2012 cuando el León de Huánuco enfrentó al Deportivo Quito por Copa Sudamericana. Pasamos luego al Estadio Max Austin, que es un estadio multiusos ubicado en la localidad peruana nororiental de Iquitos, a orilla del río Amazonas. Fue inaugurado en el año 1942 y reconstruido en su totalidad para la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 del 2005. El nombre de este estadio es materia de reiteradas controversias periodísticas, por lo que con frecuencia aparece también en diarios y revistas como Max Austin. El estadio puede contener hasta 25.576 personas, por lo que podría albergar hasta los cuartos de final de los torneos Conmebol. También cuenta con iluminación artificial, panel electrónico, una cancha de fútbol con césped artificial y una pista atlética. Escenario habitual del club de fútbol Colegio Nacional de Iquitos, que juega la Copa Perú. En los últimos años también ha servido para que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y los Tigres de la misma ciudad jueguen sus partidos de Copa Perú en ese recinto. Como gran característica que posee, es uno de los 2 estadios peruanos que no tiene malla de separación entre las tribunas y la cancha de juego. Aunque no ha sido sede de partidos internacionales oficiales en los últimos años, en teoría podría recibirlos, no sin antes pasar por el debido mantenimiento y puesta a punto. Pasamos luego al Estadio Aliardo Soria, conocido como el Estadio Oficial de Pucallpa, ubicado en la ciudad obviamente de Pucallpa, en el barrio de Bellavista, departamento de Ucayali, en la región de la Amazonía peruana. El estadio es propiedad del IPD, en el juegan su partido local el Sport Loreto en la segunda división de Perú y los clubes de la Copa Perú como Deportivo Pucallpa, Deportivo Bancos, La Loretana y Deportivo Hospital. El Estadio Aliardo Soria Pérez fue un estadio polideportivo. Parte de los deportes como el vóley y el baloncesto son realizados oficialmente en el Coliseo Cerrado de Pucallpa. Tenía un aforo para 15.000 espectadores cómodamente sentados. En abril de 2010 empezaron las obras del gobierno regional de Ucayali. La primera etapa fue ampliación y techado del recinto e implementación de nuevo césped sintético, lo cual aumentó su aforo a 17.848 personas y con los requerimientos necesarios por la Comisión de Licencias para el Desarrollo de Fútbol Profesional. Así que con esa capacidad podría jugarse en él hasta la primera y segunda fase de Copas Conmebol, pero no los octavos, cuartos y semifinales, ya que también cuenta con la iluminación artificial. De hecho, el Unión Comercio usó este estadio para jugar sus partidos por la Copa Sudamericana en el 2012. Pasamos luego al Estadio Rosas Pampa. Es un recinto deportivo ubicado en la ciudad peruana de Huaraz, en la región de Ancash, a una altitud de 3.040 metros sobre el nivel del mar, al ver los partidos del Sport Rosario, Sport Ancash, Deportivo Belén y de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Antes de su remodelación, fue escenario de primera división del Deportivo Municipal en 1977 y también entre el 2005 y 2008 con el Sport Ancash. Tras la remodelación entre el 2008 y el 2010, el estadio se estrenó en primera en el 2017 y en la Copa Sudamericana del 2018 como escenario del Sport Rosario.
El campo tiene una capacidad de 18.000 espectadores. Fue inaugurado en el año 1945 con las tribunas Oriente y Occidente. En 2008 el gobierno regional de Ancash inició su ampliación con 4 tribunas techadas, inaugurándose en el 2010. Con ese aforo solamente podrían albergar la primera y segunda fase de las Copas de Conmebol. También cuenta con la iluminación artificial y todos los requerimientos para albergar torneos internacionales. Como ya dijimos, el Sport Rosario jugó la Copa Sudamericana en el 2018 cuando enfrentó al Cerro de Uruguay en este estadio. Si bien hay muchos más estadios en provincia, no están en condiciones aptas para jugarse Copa Libertadores o Sudamericana en esos momentos. Recintos como el Estadio Miguel Grau de Piura, Estadio Torres Belón de Puno, el Estadio Líder Aguirre de Chiclayo, Estadio Guillermo Briceño de Juliacas serían perfectos escenarios para poder espectar torneos de Conmebol. Quedó corto el video. Queremos hacer un tercer video de los estadios peruanos, pero ahora con sus comentarios. Los comentarios de los estadios peruanos que ustedes deseen ver en un tercer video y que tenga más likes, los pondremos en la tercera parte. Así que comenten y denle like a los estadios que quieran ver en tercera parte. No se olviden, amigos Sportring, que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Bicentenario, la Copa Perú también, la selección peruana de fútbol que estará jugando ya eliminatorias el 2020 porque es el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.